Saludos compis, les habla Stun 211. Y seguimos con el último especial del horror al que me llamo Gatos en Bolsas, disfrútenlo. Era joven en aquel entonces, recuerdo muy bien ese garaje en donde solía pasar el rato con mi banda de rock, el mundo olía a coche nuevo y nosotros hambrientos nos lo comíamos de un solo bocado. Los padres, los maestros, la autoridad no eran más que viejos amargados. Después de desahogar nuestras hormonas interpretando canciones de rock pesado, solíamos ir a un parque cerca de aquel garaje. Éramos jóvenes con ideas muy diferentes pero no con malas intenciones, el alcohol y las drogas nunca nos llamaron la atención. El parque siempre estaba muy solo, con pocos árboles y muy descuidado. En el centro de él había un kiosco, una especie de construcción muy extraña que tenía dos niveles. El de arriba estaba techado y no tenía paredes, sino unos soportes y unas rejas para no caerte. Mis amigos y yo pasábamos harto tiempo en ese lugar viendo a la gente pasar y charlando sobre chicas o bandas de rock. El otro nivel era subterráneo, como de unos 4 metros de profundidad. Nunca entrábamos ahí ya que pasaba inundado por las lluvias y lleno de basura, además de que su oscuridad y fachada de posible albergue de drogadictos nos daba un poco de miedo. Me comentaron que hace unos años era una tienda llamada El Kiosco. De tanto tiempo que pasábamos en el kiosco que ya sabíamos qué personas pasaban por ahí y a qué hora. Pero una de esas personas era algo especial, ya que era todo un espectáculo ver su comportamiento y su acto rutinario. Se trataba de una persona de la tercera edad, era una vieja, lo sabía por sus manos arrugadas y huesudas, pues nunca se dejó ver la cara. Tenía una postura muy inadaptada y caminaba con dificultad, se ladeaba de un costado y su mirada apuntaba al otro costado. Tenía una joroba inmensa que no le permitía alzar la mirada y usaba ropa vieja y desgastada con la que se cubría todo el cuerpo. A pesar de que siempre iba cargando 2 bolsas rojas grandes de tela gruesa, una en cada mano para equilibrarse, nunca nos preguntamos qué tenían dentro y pasaban los días y la vieja seguía rondando ese parque, y a veces se dormía dentro del kiosco. Llegamos a la conclusión de que era una loca sin hogar y en las bolsas cargaba su ropa o pertenencias con las que sobrevivía. Una noche fría nos fuimos a platicar en la planta alta del kiosco. Recuerdo aquel tremendo grito que rompió con el silencio de invierno. No dudamos y desde la planta alta nos asomamos abajo para saber qué había ocurrido. Como estampidas habían gatos negros de las escaleras subterráneas corriendo aterrados. Nunca había visto esa cantidad de gatos juntos. Corrían hacia ningún lado haciendo tremendo alboroto. El olor pestilente y espeso me hizo voltear de nuevo hacia el fondo oscuro de las escaleras, y ahí estaba la vieja loca con un gato pasó entre sus pies. Ella lo trató de agarrar pero era demasiado lenta y el frío le había entumecido el cuerpo. La vieja gritaba con gestos de locura y tristeza, eran chillidos cortos y forzados, como si le doliera algo o estuviese enfermo. El último gato desafortunado pasó cerca de ella, lo tomó por la cola y el gato emitió un chillido espantoso. La vieja lo levantó y colgaba como péndulo, lo miró detenidamente y le susurró algo, creo que su nombre. A pesar del esfuerzo del gato por huir, lo metió en la bolsa y la cerró. El gato brincaba dentro de la bolsa y chillaba. La vieja lentamente se perdió en la oscuridad de las escaleras, sus bolsas vacías. Nunca la vi moverse tan rápido, parecía asustada y su que ya no recuerdo. Entramos a la preparatoria, tuvimos novias y la banda se disolvió. Pocas veces nos veíamos, duramos años sin vernos. Un día me hablaron invitándome a platicar, nos juntamos esa noche en el kiosco, como en los viejos tiempos, solo que ahora con una botella de whisky y algunas cervezas. Después de unos chistes y un par de tragos, quise ir a orinar pero el alumbrado del parque no era favorable, así que fui abajo del kiosco.
Estaba bajando las escaleras con una cerveza en mano y bajándome la bragueta, cuando recordé aquella noche que preferiría haber olvidado. Me dije a mí mismo cobarde y bajé hasta el fondo. Miré el interior pero no apreciaba nada más que basura y un charco inmenso de un trago de cerveza. Bajé la mirada antes de pasarme el trago y me quedé pálido al ver un gato negro que me miraba fijamente a unos cuantos metros. Me esforcé para dejar de orinar aún sin acabar y me subí a la bragueta y me ponía el cinturón rápidamente. Por el miedo mis movimientos eran torpes, cuando el gato pasó al lado mío para subir las escaleras. Nunca me dejó de mirar, el gato iba despacio y parpadeaba lento, hipnotizante. Escuché un ruido de movimiento dentro del kiosco, volteé para saber si era uno de mis amigos, pero estaban arriba tomando y platicando. Para mi sorpresa, el gato no estaba en la escalera. Seguramente el ruido lo espantó y corrió, yo me quedé impactado por el ruido. Me preguntaba qué hago esto. De inmediato pensé que era la vieja. No te mentiré, compañero lector, en ese momento sentí miedo como nunca había sentido. Me paralicé y no podía gritar, respiraba lento para no hacer ruido y mis latidos eran fuertes y rápidos. La sombra era cada vez más visible, hasta que alcancé a distinguir esas bolsas rojas que ella siempre cargaba, solo que ahora las arrastraba con más dificultad, y ambas bolsas se veían completamente llenas de bultos. Cada vez que se movía arrastraba la bolsa entre el charco, y pude ver cómo su vestido estaba mojado y, a pesar del frío, no temblaba. De una bolsa colgaba un listón peludo y negro que no alcancé a distinguir muy bien, y estaba antes de la bolsa. La bolsa se agitó con tremenda fuerza, lo que provocó que la vieja se detuviera. Me dio tanto pavor que me fue imposible moverme. La vieja giró su cabeza y la vi por primera vez al rostro, era muy anciana, con nariz afilada y sus ojos eran completamente negros pero brillantes. Estaba muy sucia y descuidada, pero lo impactante fueron sus ojos, pues a pesar de no tener pupilas, sentía su mirada incrustada en mí. Se notaba asustada y triste. La adrenalina en mi sangre fluía y me hizo correr como nunca, haciendo tremendo alboroto. No recuerdo muy bien, pero mis amigos me comentan que estaba llorando, temblando, que me salpiqué un poco en el pantalón, lo que fue motivo de burla por parte de algún amigo. Dio un paso atrás, y me preguntó, ¿la vieja de los gatos? Contesté, sí, ella, está aquí mismo y sus ojos sí.